El siguiente se llama Chuma. Es una anécdota de Chuma. Chuma fue considerado por mucho tiempo como el mejor peleador callejero de Esparta. Así se le reconocía también en Punta Arenas, desde donde venían a las fiestas populares de nuestro pueblo los peleadores más reconocidos del puerto, y aquí ninguno pudo con él. Por las calles de la vieja Esparta, Chuma dio lecciones de hombría y de valor en más de 100 peleas ante el asombro de los niños que repetían sus golpes y de los grandes que admiraban el espectáculo. Cada 2 de febrero, en las fiestas de la Candelaria, a bordo del ferrocarril llegaban a Esparta los miembros de la Mancha Brava, la barra de peleadores del puerto, donde venían los hermanos Macho y Chumino Morales, José Escobar, apodado Patas Largas, los hermanos Patricio y Ascensión Acevedo y otro montón más. Pagaban 60 colones por un tren especial de 2 vagones que los trasladaba de Punta Arenas a Esparta y viceversa. Los niños y los jóvenes del barrio de Los Mangos los veían bajarse del ferrocarril y se venían tras ellos por las polvoreadas calles de Esparta para esperar a ver en qué momento se armaban las peleas. En todas esas luchas había caballerosidad. Era muy mal visto pegarle al contendor en el suelo y las peleas terminaban por cansancio de ambos o por palabras de rendición del perdedor. En Esparta, Chuma Ugalde dirigía la barra de contendores integrada por los guerreros, los hermanos Manuel, Adrúbal, Luis y Vinicio Figueroa, los Mena, que eran picapedrenos y tenían buena musculatura, Jerónimo Valverde, que había sido el primer guardabosques de San Jerónimo y había aprendido a pelear con fieras en la selva. Al grupo también se unía Mauricio Montoya y algún que otro aprendiz de boxeador. Después de las peleas, que la mayor parte de las veces fueron ganadas por los espartanos, las gentes del pueblo iban a despedir a los porteños más allá de la estación del ferrocarril y los esperaban en el alto del panteón desde donde los insultaban y les tiraban piedras a los vagones que los transportaban de regreso a casa. Un día las peleas se pasaron de la raya. Los porteños se fueron heridos y ensangrentados en el tren de vuelta. El domingo, día de la Candelaria, quisieron alquilar un tren para venir a Esparta a vengarse de lo sucedido el día anterior. El director de la estación del ferrocarril en Punta Arenas no les dio permiso. La Mancha Brava entonces se vino a pie para las fiestas. De camino, como paradoja, se le atravesaban los garrobos a su paso. Venían exhaustos por el calor del clima y llegaron a Esparta más exhaustos aún. Para los peleadores de la ciudad fue muy fácil vencerlos ese día con la bendición de la Virgen de la Candelaria. Chuma Ugalde vivía en el barrio El Apagón. En la panadería del barrio, cuyo propietario era don Mario Soto, Chuma se reunía a conversar con sus amigos y era ahí donde le contaba a Cholito, a Comadrejo, a Pitillo, a Cuyo, a Piojo, a Ñito, a Chompipe y a otros cómo hacía para resolver y ganar al final de una pelea. Pero no todo fue miel para el pan de Chuma. Un día tuvo la que fue su última pelea. Adrián Venegas era el mejor peleador de Juanilama. Era el maestro de los golpes bajos y arteros y nunca había perdido ninguna de las peleas que se realizaban durante las fiestas de la Virgen de los Ángeles en el lugar donde vivía. Venegas nunca venía a pelear contra los porteños en las fiestas de la Candelaria porque pensaba que ese era el terreno de Chuma y a él le tocaba defenderlo. Pero un día en que vino a realizar unas compras en el mercado, Venegas se encontró con Chuma y este lo retó a pelear. La noticia se corrió por los alrededores y por las 4 esquinas del pueblo y pronto en la calle del Comercio no cabía un alma esperando la pelea. Chicos y grandes esperaban de pie y sentados en las aceras porque sabía que iban a presenciar un buen espectáculo. Los peleadores estuvieron dándose de golpes durante bastante tiempo, pero Venegas tenía su arma secreta escondida. Chuma no sabía que Venegas acostumbraba a limarse los dientes y que los tenía tan filosos como una navaja. Por eso, no tuvo poder de reacción cuando en el clímax de la pelea, Venegas le pegó un mordisco en el labio inferior y lo dejó ensangrentado en media calle.
Esta es una anécdota que va a crear también una leyenda. El Circo Alegría. Eran tiempos de Semana Santa en Esparta. El recogimiento y el fervor sacro fue interrumpido por la aparición intempestiva del Circo Alegría, que llegaba a la ciudad con sus payasos, sus trapecistas, sus bailarinas, sus músicos, sus magos y sus animales. Los padres y las madres reaccionaron en contra de su presencia porque los valores morales y éticos que se transmiten en la Semana Mayor estaban por perderse. Pero los niños del pueblo estaban felices y contentos porque era la oportunidad de disfrutar del espectáculo circense pocas veces visto en nuestro pueblo. Los dueños del circo mexicano habían tenido una sustracción de instrumentos musicales a su paso por Nicaragua y entonces le solicitaron a la municipalidad en préstamo los instrumentos de la filarmonía local. En una reunión a puerta cerrada, con la vista del Parque Pérez por la ventana, los regidores aceptaron el préstamo a cambio de talonarios de entradas para ellos y sus familiares. La más afectada con la situación fue la Iglesia Católica, que no pudo contar con la presencia de la filarmonía local en los toques de las procesiones de Semana Santa. Don Octaviano, su director, fue el encargado de anunciarle al padre Corrales lo sucedido, y este aprovechó el domingo siguiente para decir en misa que aquello era un pecado municipal. Pero lo cierto es que los espartanos de entonces pudieron disfrutar de las celebraciones, misas y procesiones de Semana Santa y de las presentaciones del Circo Alegría instalado en el costado norte del mercado de la ciudad. Por 15 días los espartanos pudieron ver a Francia la Guapa subir a una rampa diagonal sobre una gran bola de madera. Asimismo, reírse con los chistes de los payasos, moverse al ritmo de la música circense o asombrarse del espectáculo de los trapecistas en las barras y en el aire. Los niños disfrutaron mucho los actos de magia y trataban de repetirlos en sus casas sin éxito alguno. Pero lo que más alegría proporcionaba a los asistentes era la aparición del tigre de Bengala, del león africano y del gorila del circo. Es obvio que en el cantón vivía mucha gente de muy escasos recursos. Había muchas familias pobres cuyos niños tenían derecho a la recreación y sus padres no podían comprar entradas para las funciones del circo. Seguro por ello, a Yeguasonta, a Hugo Vargas y a Jafet Fonseca se les ocurrió abrir con un cuchillo una línea vertical en la carpa del circo para poder entrar ellos y un montón de niños para colocarse debajo de la gradería y así disfrutar del espectáculo. Uno de los guardas del circo les armó bronca al trío de muchachos que rompieron la carpa, amenazándolos con acusarlos ante la policía. La amenaza no sirvió de nada. Más traviesos que otra cosa, el trío decidió echar a perder el candado de la jaula del tigre y con la ayuda de una sierra conseguida en el aserradero de don Santiago Vargas rompieron el candado. El tigre se levantó un poco tarde, tenía hambre. Cuando repartieron la comida a los animales del circo, él estaba dormido. Trató de salir de la jaula para buscar comida y no le costó mucho. Echó a correr detrás de la carpa del circo y llegó al costado este del mercado, causando el grito y los aspavientos de la gente que lo miraba y corría asustada. Los niños de la escuela que disfrutaban del recreo grande en el Parque Pérez vieron cómo de pronto emergió el enorme felino atravesando el parque en diagonal, desde el mercado hasta la esquina de la casa cural, y pegaban gritos y corrían alarmados hacia el edificio escolar para contarle a las maestras que el tigre del circo andaba suelto. El felino agarró despavorido por la calle abajo hacia la quebrada de la Cortina en busca de libertad, ante el asombro de que lo vieran pasar, y después subió la cuesta y siguió por el camino a San Juan Grande, atravesó el poblado y terminó frenando en el río Paires. Allí volvió a ver a todo lado y continuó por la derecha, donde después sobre unas piedras cruzó el río y se acomodó plácidamente en una cueva de la otra orilla. Hasta ahí llegaron los del circo para dormir a la fiera y trasladarla de nuevo hasta la jaula ubicada junto a la carpa del siglo. Desde entonces tenemos en San Juan Grande,
junto al río Paires, la famosa Cueva del Tigre. El siguiente es una anécdota. Walter conoce los involucrados. Ese día era sábado y había un clásico del fútbol nacional. Y Jaime, Remberto y Carlos se fueron a visitar a su amigo Rafael en el barrio de La Carpintera, en Marañonal de Esparza. De regreso a la ciudad, se metieron a una propiedad de la familia de otro excompañero de colegio y por acuerdo de los tres decidieron robarse unas yucas y bajar unas naranjas de un frondoso árbol. Nadie los vio. En una bolsa encontrada al azar, echaron todo y prosiguieron su camino bajo un bochornoso sol por las calles de Marañonal. La bolsa iba rotando entre los tres mientras acortaban el destino. Era la 1 de la tarde cuando llegaron a la residencia de Carlos. Inmediatamente el anfitrión limpió las yucas, les quitó las cáscaras y las puso en una de agua hirviendo para que se cocinaran. También tomó una cafetera y puso agua a hervir para preparar café. Consciente del robo, Carlos llamó a Marcos y lo invitó a tomar café. Marcos no se la creyó. Sabía que era sábado, que había un partido importante del campeonato de fútbol y que sus compañeros se iban a enfiestar. Buscó en la reserva de dinero de su armario un billete de 10,000 colones y se fue a la Bombis, donde compró 1 litro de cacique y 2 atunes. Cuando llegó donde Carlos, todos estaban tomando café y comiendo yuca. Marcos se unió al grupo de excompañeros. Cayó muy bien cuando de una bolsa sacó el cacique y los atunes. Entonces sus compañeros ya tuvieron con qué acompañar la yuca. En el televisor transmitían el clásico de la Liga y Saprissa y los fanáticos estaban empatados en la sala. De un pronto a otro, Marcos estaba saboreando la yuca y notó que tenía un sabor igualito al de la yuca que producía su papá en Marañonal. Eran de la misma especie y así se los hizo saber a sus amigos. Los tres soltaron una carcajada y solo ahí Marcos se dio cuenta de que alguno de los tres se había robado las yucas. De inmediato pensó en Jaime, porque él vivía en Marañonal y le era más fácil realizar el delito. Nunca pensó ni por asomo que fueran los tres. Cuando terminó el primer tiempo del partido, todavía sobraba yuca y café. El cacique seguía cerrado, pero ya se habían acabado los atunes. Entonces Carlos se fue a la despensa de su padre, que no estaba en la casa, y se trajo a la sala los 2 únicos atunes que le quedaban a don Memo, su padre, que era uno de los hombres más grullones de Esparta. Se abrieron las latas, se depositó el atún sobre un plato y se desaparecieron los 2 recipientes. Para entonces el cacique ya se estaba disfrutando, mezclado con jugo de naranja, y don Memo llegó hasta la reunión de amigos y pidió que le regalaran un trago. Ya se había dado cuenta que le habían robado los atunes, pero no pudo comprobarlo porque las latas que estaban vacías en la sala eran de una marca diferente a la de sus atunes. Entonces algo le iluminó el cerebro y se dirigió a los presentes. Muchachos, por favor, ¿por qué no hacemos una vaca para comprar 2 atunes?